Bueno, pues vamos a hacer una recetita, a ver qué os parece, ahora que estamos en verano. Se llama morcilla de verano, pero es una morcilla vegetariana. Esto para la gente que no quiere comer carne le va a venir muy bien. Y cuando hagáis una cena así de picoteo y todo esto, pues esto está muy bien. Bueno, lleva berenjena, cebolla, orégano, unos piñones, un poquito de pimienta, aceite y sal. Es muy sencilla, pero queda muy buena. Venga, vamos a empezar a ver qué os parece. 400 gramos de berenjena. Mira, ¿ves? Con piel y todo. Yo la he cortado a trocitos. A ver, vamos a apretar tara. Me he pasado un poquito, pero quiero hacer bastante cantidad. Siguiente, pongamos el cubilete. Siguiente, vale, me la va a trocear. Como he puesto más de la cantidad que me pide, entonces a la hora de trocear yo en vez de ponerle el cubilete le pongo la espátula y ayudo un poquito para que la berenjena de arriba me la pique. Vale, vamos a velocidad 4. Bien. Siguiente. Retírala del vaso. Vamos, lo retiramos. Voy a ponerlo en un bol más grande. Venga. Siguiente. Venga. Le ponemos 200 de cebolla. Muy bien. Siguiente. Tapamos. Siguiente. 4 segundos más. Con la espátula baja la cebolla. Añada la berenjena reservada. Muy bien, ya lo tenemos todo. 70 gramos de aceite. Ya está. 40 de piñones. Ya está. Y orégano. Pimienta. Pongamos el filete en la tapa. Pues nada, 25 minutos y ya tenemos la morcilla de verano hecha. Ya tenemos la morcilla de verano. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Bueno, ya lo tenemos. Bien, ahora os voy a dar unas ideas, aunque como está caliente no sé si podré hacerlo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo hago aquí como un redondel para presentarlo en la mesa. Y ahora le pongo unas galletitas. Bueno, ¿qué os parece? Y otro tipo de presentación podría ser así, con una tosta. Y ahora lo voy a probar yo. Mira, cojo la tosta, esta, y hago esto. Me pongo aquí encima un poquito. Muy bueno. Está un poquito caliente. ¿Qué os ha parecido la morcilla de verano? Bueno, pues esto está muy bien para una cena de picoteo. Espero que lo probéis y que os guste mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. A pasar buen verano. Adiós.